Bienvenidos a La España Viva. En el día de hoy haremos un repaso a la campaña electoral de Vox en el País Vasco y en Galicia. Una campaña electoral que ha estado repleta de obstáculos. Comenzamos. Dicen que es una provocación venir aquí, y lo dice la mafia que nos rodea en esta plaza, y lo dice el Partido Nacionalista Vasco desde la tribuna del Congreso, y se ha atrevido a decirlo los medios de comunicación. Pero en Sestao hay 300 ciudadanos que han votado a Vox y venimos a estar con ellos, a decirles que no están solos. Es evidente que no vamos a ganar estas elecciones, ni venimos a ganar. Venimos a poner una primera piedra para construir, no para destruir y para matar, como las que habéis lanzado golpeando en la cabeza a una representante del pueblo. Canallas, mafiosos, maleantes. ¿Estás seguro de que tarde o temprano venceremos a las encuestas, a la manipulación de los medios de comunicación y hemos vencido ya al miedo que pretendáis que os tengamos? Adelante, españoles, adelante, trabajadores de Sestao, adelante, trabajadores de Vizcaya, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Vox ha tenido que afrontar cada proceso electoral en desigualdad de condiciones con respecto a sus rivales políticos. Las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia no han sido diferentes. Las zancadillas a Vox han sido de todo tipo, por medio de la violencia y de la intimidación, mediante la utilización de forma sectaria de los entes públicos. Correos secuestra la propaganda electoral de Vox para los comicios en Galicia y País Vasco. Y por medio de la censura en los medios de comunicación públicos. La televisión pública vasca veta a Vox, no permite su participación en el debate electoral. Vox ha nadado contracorriente desde el principio y se ha impuesto a las adversidades. La ola de violencia contra Vox comenzó muy pronto y comenzó con fuerza. Hordas filoetarras y de extrema izquierda hicieron acto de presencia en Sestao, Vizcaya, para reventar el acto de Vox, para imponer la ley del silencio que reina en el País Vasco. La policía autonómica, que recibía órdenes, se limitó a mantener a los radicales a unos pocos metros de los asistentes. ¿Qué podía salir mal? Primero fueron los insultos. Pero acto seguido comenzó el lanzamiento de objetos. Una piedra alcanzó a la diputada nacional de Vox, Rocío de Mer, en la ceja. Pero Vox no se amilana. Para construir la alternativa, para construir la libertad que habéis destruido. Una voz distinta en el Parlamento Vasco, esa con la que queréis acabar, si fuera posible, a tiros. ¿Estás seguros de que tarde o temprano venceremos a las encuestas, a la manipulación de los medios de comunicación y hemos vencido ya al miedo que pretendáis que os tengamos? Además, el líder de Vox tenía muy claro quiénes son los responsables de esto. Que el Partido Nacionalista Vasco ha permitido un acto de hostigamiento a quienes queríamos ejercer nuestros derechos políticos. Durante todo el evento no han impedido que esta manifestación ilegal se desarrollase, que nos amenazasen, que tiraran piedras, y la Policía Autonómica no ha disuelto este acto de hostigamiento mafioso y proterrorista contra nosotros. Aún hay medios de comunicación en el País Vasco, algunos incluso del Grupo Vocento, que se atreven a calificarnos de extrema derecha. Es absolutamente intolerable, porque ese calificativo es el que luego trae aquí a algunas personas a amenazarnos y a atacar nuestra integridad física y nuestras libertades. No nos vamos a quedar quietos y vamos a actuar contra el jefe del dispositivo y contra la consejera de Interior del Gobierno vasco. A pesar de todo, la izquierda se atrevió a negar lo ocurrido con un sectarismo sin límites. Solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral. Ni con parte médico eran capaces de reconocer lo ocurrido. Paradójico, viniendo de partidos que dicen ser los más feministas. De hecho, nadie del movimiento feminista ha condenado la agresión, con lo que demuestran que este falso feminismo no va de mujeres, sino de ideología. La campaña de intimidación de los independentistas y de los comunistas no solo es un escándalo en una democracia plena como la nuestra, sino que es delito. El artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice, literalmente, que quienes impidieren o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los apoderados, candidatos, electores
y cualesquiera otras personas en los lugares donde se realicen los actos del procedimiento electoral están cometiendo delito. Todos los días en el País Vasco y en Galicia se están cometiendo delitos ante la mirada callada, la mirada cómplice, la mirada silenciosa de las autoridades. Por eso Vox ha iniciado las acciones penales pertinentes contra la consejera de Gobierno del País Vasco y contra el delegado del Gobierno en Galicia. De hecho, este modus operandi mafioso hace muy difícil la actividad política para los partidos constitucionalistas. En este contexto, nosotros no vamos a disimular. Suponemos que otros partidos han podido elegir tranquilamente entre la multitud de candidatos a las candidaturas. Vox no ha podido hacerlo. Vox ha tenido que contar con los valientes que han dado un paso al frente, porque aquí sigue siendo muy difícil hacer las candidaturas de partidos como Vox e incluso de otros partidos que tienen una posición mucho más tibias. Tenemos dificultades extremas para confeccionar las listas, para que haya un vasco, como han hecho Amaya, María y Nico, que se decida a poner su cara, a jugarse su libertad, a jugarse su físico por encabezar una candidatura de Vox. La violencia y el intento de intimidación contra Vox se repitió en casi todos los actos del partido. Lo vivimos en nuestras propias carnes en Lugo. Bueno, nos estamos encontrando ahora con una contramanifestación, unos manifestantes con banderas del BNG, los símbolos del BNG, con banderas LGTBI, con banderas republicanas de la Segunda República, que se manifiestan ante el mitin de Vox que está a punto de tener lugar. Son las 8 menos 10 y aquí están pues cantando Lugo será la tumba del fascismo, en referencia al partido de Santiago Abascal. Una gran presencia policial, como podemos ver, varios furgones, muchos efectivos de la policía, porque esta contramanifestación ya estaba acordada para las 8 de la tarde. Sin embargo, los policías les mantienen a raya, no está habiendo ningún problema por el momento y simplemente pues lanzan proclamas contra Vox. La presencia de radicales que pretendían amedrentar a los asistentes y a los representantes de Vox no impidió que el acto se celebrase. Estamos en Lugo porque esta es nuestra patria, porque esta es nuestra tierra y porque no venimos ni a pedir permiso ni a pedir perdón a la tierra de nuestros abuelos, a la tierra de nuestros padres y a la tierra en la que viven 14.000 lucenses que han apoyado a Vox. Menos piedras y más proyectos, menos amenazas y más discusión política. ¿Sabéis por qué están ahí enfrente? Porque Vox ha roto el consenso progre, porque Vox ha venido a discutir todo lo que su dictadura había declarado ya indiscutible. Una vez más, Vox teniendo que soportar esto, que no os dejen hacer vuestra actividad política de forma natural, no como en una democracia. Bueno, que intenten, que no, ellos lo que quieren es que no hagamos nuestra actividad política y a pesar de todo y gracias a los valientes que han organizado este acto, pues por supuesto que lo hemos celebrado y lo vamos a celebrar siempre porque no nos dan miedo. Otra cosa es los responsables políticos, los que no dan la orden a la Policía Nacional de desalojarlos y garantizar el ejercicio libre de la actividad política por parte de Vox. Por supuesto, como ha dicho Santiago Abascal, estamos ante el auténtico delito electoral, intentar forzar la voluntad de los lucenses, intentar impedir que muchos lucenses, jóvenes y no tan jóvenes, puedan acceder a las calles y a nuestros actos. Es absolutamente grave y no vamos a parar de denunciarlo, pero por otra parte no vamos a dejar de seguir manifestándonos en las calles de Lugo, en las calles del País Vasco, de Cataluña, de cualquier lugar de España. Por desgracia, Vox ya está más que acostumbrado a estos lamentables incidentes. El portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explica por qué reaccionan así. Y es precisamente porque la intolerancia con las ideas que defienden España y la libertad es incapaz de resistir que estemos diciendo cosas, que estemos demostrando el falsamiento de las ideas progres, que estemos contraviniendo al nacionalismo con ideas mejores que las suyas, que estemos defendiendo la unidad como un valor superior a la ruptura. Y como no están acostumbrados a que nadie les lleve la contraria, porque han sido muchos años de desierto ideológico, pues cuando nosotros llegamos y les rebatimos y les superamos con mejores ideas, no tienen más recursos que intentar violentarnos, que intentar agredirnos, que intentar amenazarnos, pero se han encontrado con un partido valiente, de candidatos valientes, de votantes muy valientes, y gracias a eso pues estamos creciendo cada vez más y también en Galicia y País Vasco. El odio de los separatistas fue superado por el entusiasmo de los lucenses por Vox, que recibieron a Abascal y a los suyos
con los brazos abiertos y con ilusión. Y que sobre todo que Vox es un partido que en Galicia puede ser muy importante de cara sobre todo al señor Feijóo, para dejarle muy claro que no somos como el País Vasco o Cataluña, sino que somos una región que ama a España. Queremos que venga un partido que apoye a todos los gallegos y que todos seamos iguales. Es necesario demostrar a todos esos independentistas, todos esos totalitarios, que Galicia es verde, que aquí hay gente, que Galicia es de Vox, que Vox va a entrar en el Parlamento gallego, que no puedan decir es que son 4 gatos, no, Vox va a entrar. Lo que pienso que es un partido que nos da seguridad, porque ahora mismo hay mucho de Podemos, mucha gente que lo que quiere destrozar, y lo que no se puede es que España se vaya a pique. Necesitamos pues simplemente que todos estemos unidos. Me ha devuelto no solo la ilusión, me ha devuelto la confianza. Mira, yo la primera vez que oí hablar al señor Abascal me salieron lágrimas por los ojos, porque todo lo que decía era lo que yo pensaba. Desde aquel día dije, ya no hay otro partido para mí. Abascal alertó de la oportunidad que tiene Galicia con las elecciones y cargó contra Feijóo. Galicia está viendo pasar un tren, está viendo pasar la oportunidad de Vox, la oportunidad que no dejaron pasar los andaluces hace 1 año y medio, la oportunidad que no dejó pasar el conjunto de los españoles. Galicia va a coger esa oportunidad para que Vox tenga presencia en el Parlamento de esta región, para que haya libertad y para que se diga todo lo que aquí se ha dejado de decir, con ese Feijóo que no se atreve ni a mostrar las siglas de su partido y que con un ojo mira para la izquierda y con otro para el nacionalismo. Los cachorros de la extrema izquierda y del separatismo no fueron los únicos que se pusieron en el camino de Vox para que la formación no entre en los parlamentos vasco y gallego. Desde los entes públicos también se intentó frenar a Vox. Correos, con el ex asesor de Sánchez al frente, Juan Manuel Serrano, decidió bloquear la entrega de la propaganda electoral del partido, aduciendo que vulneraba derechos fundamentales. Los sobres simplemente mostraban noticias reales de estas regiones y el eslogan del partido al respecto. Así, la formación acudió a la Junta Electoral Central y esta le dio la razón a los de Abascal. No pudieron impedir que el mensaje de Vox llegara a las casas de los gallegos y vascos, donde ya no pueden interferir con sus medios de comunicación ni con los bulos de sus políticos. Por lo tanto, la televisión pública vasca pretendió silenciar a los de Abascal, no dejándoles participar en el debate electoral del 2 de julio y negándose a entrevistar a los candidatos de la formación. De todos estos asuntos hemos hablado en exclusiva con Santiago Abascal, tras el acto que tuvo lugar en Lugo. Santiago, está siendo una campaña difícil para Vox, porque estamos viendo muchísimos obstáculos en el camino, ¿no?, para llegar al Parlamento Vasco y para llegar al Parlamento Gallego, en el sentido de cómo los radicales, tanto en el País Vasco como en Galicia, hoy mismo, lo hemos visto en el acto, como seguidores del BNG con banderas republicanas y LGTBI y demás, pues han intentado romper el acto, no lo han conseguido, pero luego también nos encontramos con que dentro de una institución pública, como es Correos, pues os secuestran los sobres, o como por ejemplo ahora en la televisión vasca no quieren ni que aparezcáis, que parezca que Vox no existe. ¿Cómo estáis llevando esta campaña? Porque está siendo bastante complicada, me atrevería a decir mucho más difícil que las demás que hayan sido complicadas de por sí. Bueno, Vox es un partido que tiene una representación muy desigual en todo el territorio nacional. En el sur de España, donde, por cierto, tenía más fuerza la izquierda, Vox es un partido que supera el 20% de intención de voto en las elecciones generales, incluso llega casi al 30% en algunas regiones como Murcia o en Ceuta, con resultados espectaculares en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Es verdad que en la zona norte de España tenemos unos resultados algo más modestos, y muy especialmente en aquellos lugares donde el separatismo ha sido cultivado durante décadas. El mensaje de Vox es un mensaje muy potente en favor de la unidad nacional, y hay una parte de la población española que ha sido sometida a una alienación brutal a través de la educación, a través de las instituciones públicas autonómicas vascas, catalanas y en gran medida gallegas, y eso lo estamos padeciendo en estas elecciones. El problema no son solo aquellos que vienen a impedir el ejercicio de la libertad, disfrazados de antifascistas, que son comunistas totalitarios, muy peligrosos por cierto, o proetarras, como ha ocurrido en el caso del País Vasco. El problema es que cuentan con un apoyo institucional, a veces un apoyo directo, el de la vicepresidencia del gobierno, que les alienta. Por lo tanto, consideramos que son los matones de Pablo Iglesias, y a veces un apoyo indirecto. Nos referimos a la permisividad, haber tenido que soportar en el día de hoy, por ejemplo, y venimos ya haciéndolo durante toda la campaña, que el delegado del gobierno o la Consejería Interior del Gobierno vasco, en el caso de mi tierra,
pongan una hilera de policías solo para separar el desarrollo de nuestro acto de aquellos que quieren impedirlo es intolerable. Están cometiendo un delito electoral, están impidiendo el ejercicio de nuestros derechos políticos democráticos. Realmente esas manifestaciones deberían ser disueltas, deberían ser impedidas, deberían ser alejadas cientos de metros para no impedir el normal desarrollo de nuestro acto. A nuestros eventos hay gente que no está pudiendo llegar porque se establecen una serie de cordones de seguridad, porque ven violencia alrededor. Y hay personas que ni siquiera lo intentan, están en sus casas con miedo. En Sestao nos han votado solo 300 personas, pero vinieron pues, probablemente un número de personas que podríamos contar con los dedos de una mano, porque hay miedo. Y hay miedo en Sestao, miedo brutal en mi tierra, pero también hay miedo en Galicia. Quizá un miedo algo menor, pero lo notamos. No son unas elecciones libres, no son unas elecciones realmente democráticas, y nosotros vamos a denunciarlo con toda claridad. Es más, vamos a denunciar al delegado del gobierno en Galicia inmediatamente por haber permitido que durante el acto de hoy en Lugo se practicase el hostigamiento permanente contra Vox. Bueno, es que esto sí, probablemente pasara contra otros partidos, sí que se aplicarían esas medidas de seguridad de ponerles a 150 metros, pero parece que contra Vox todo vale, ¿no? Bueno, lo hemos visto en otras cosas, ¿no? Ha habido un tarugo que ha hecho una escenificación grotesca tiroteando unas imágenes en una galería de tiro y ha sido inmediatamente detenido. Y en cambio todas las amenazas contra Vox, los muñecos con mi cara, mis fotografías mías con un tiro en la cabeza, Buen facho es el muerto con tu fotografía, amenazas, sí. claro, amenazas que recibo en las redes sociales permanentemente, quedan en nada, no se practica ningún tipo de detención. ¿Por qué? Porque el gobierno socialcomunista utiliza las instituciones al servicio de sus respectivos partidos políticos. Nosotros estamos realmente preocupados con la progresiva falta de libertades en España. Hay un deterioro acelerado de las libertades como consecuencia del gobierno socialcomunista, muy especialmente como consecuencia de la entrada de Podemos en el gobierno. Hemos visto en los últimos años cómo se ha batasunizado la política española. Lo que antes solo ocurría en mi tierra vasca, ahora puede ocurrir en cualquier otro sitio. De hecho, en las elecciones, antes de las elecciones andaluzas incluso, hicimos un gran acto en Murcia y tuvimos que soportar un acto muy grande al que vinieron, pues yo creo que 3.000 personas, y tuvimos que soportar que enfrente se pusieran 100 o 200 amenazando y diciendo Ortega Lara vuelve al Zulo. Esto en Murcia. Esto antes era impensable, y ahora que haya una parte minoritaria, ínfima de la población que se atreva a hacer esto de manera impune, es terrible. Es decir, que hoy hayan venido a Lugo, por un lado los separatistas y los comunistas, diciendo que nos tenemos que ir de Lugo, cuando en Lugo nos votan más a nosotros que a Podemos y que al bloque, pues demuestra hasta qué punto no creen en la democracia. Bueno, aunque nos votase uno, da igual, nosotros tenemos todo el derecho a ir donde vamos, pero es que además somos mayoría, les ganamos en las urnas y les ganamos en las calles también. Y se aprovechan de que pues Vox es un partido de orden, un partido que defiende la legalidad y de gente decente a la que no le gusta la violencia. Pero vamos, si por un minuto, si nuestra gente fuera como ellos, sería un de terrible, porque somos muchos más y más valientes. Sería terrible para ellos, pero realmente, por suerte, nosotros tenemos el apoyo de gente de orden y gente de ley. ¿Y qué opinas del silencio mediático? Porque lo que ocurrió el otro día con Rocío de Mer, por ejemplo, no han salido tanta gente como se esperaría de la política a condenarlo. Eso por un lado, ¿qué opinas de eso? Y por otro lado, ¿qué opinas de aquellos que ni siquiera pues dicen, eso se lo han inventado ellos, bulo de la extrema derecha, lo de siempre, ¿no? Claro, la violencia es la violencia. Por eso nosotros decimos que la violencia no tiene género, que la violencia es la violencia, es intolerable. La practique quien la practique. No hace falta apellidarla, pero lo que sí sabemos es que si la pedrada la hubiese recibido Adriana Lastra o Irene Montero, estarían beatificadas, les habrían hecho estatuas, les habrían puesto calles, lo estaríamos viendo en las televisiones constantemente. Y como ha sido contra una diputada de Vox, se han atrevido a negar la sangre. Lo que ha hecho Echenique, el portavoz de Podemos, es lo más miserable que se puede hacer. Se han atrevido a negar la sangre y a negar un parte médico. No tienen escrúpulos, pero en realidad lo hacen para que no se hable de su corrupción, para que no se hable de que son ellos los que tienen relación con las cloacas, para que no se hable de los asuntos truculentos del vicepresidente del gobierno, de los asuntos personales verdaderamente truculentos. Y entonces yo creo que dicen, bueno, mientras discutimos si la agresión se ha producido, no se habla de la propia agresión. Es una estrategia leninista como todo lo que hacen. Pero lo hemos comprobado durante todos estos meses en el Congreso. En el Congreso se repite la mentira sistemáticamente desde la tribuna de oradores. No hay discusión, hay una repetición constante de las mentiras por parte del gobierno porque creen que la mentira es eficaz. Y la mentira ha sido muy eficaz para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha mentido a los españoles. Les ha dicho que no iba a pactar con Podemos y con los separatistas.
Eso lo dijo hasta el viernes cuando acabaron las elecciones y pactó el lunes con ellos, 3 días después, sin pestañear. Por eso nosotros hemos dicho que este es un gobierno ilegítimo. Ellos dicen, Vox apela a la rebelión, o al negar la legitimidad del gobierno, dicen que el gobierno no es legal. No decimos que no sea legal. Por desgracia, mentir a los electores es legal, pero no es legítimo llegar al poder mintiendo. Nosotros hablamos de una legitimidad moral de la que carece este gobierno, de una legitimidad democrática que está totalmente lesionada en estos momentos. Y lo vamos a seguir diciendo. Y Santiago, ya dando el paso ya a las elecciones en sí, que ya queda muy poquito para que se celebren, ¿qué objetivo tiene Vox en cuanto a escaños en este 12 de julio? Bueno, es importante la pregunta y el matiz del 12 de julio, porque el objetivo de Vox es representar a una mayoría de gallegos y una mayoría de vascos, pero sabemos que no es un objetivo realista en estas elecciones y que vamos a tener que luchar muchos años, probablemente décadas. Probablemente quienes hoy estamos al frente de este proyecto no veamos ese triunfo. Probablemente ni siquiera exista este proyecto político de Vox el día que en España se vea ese triunfo. Nosotros estamos tratando de sembrar en aquellas tierras de España que son hoy más difíciles para la libertad y para el mensaje de unidad y de concordia, y a lo que aspiramos es a una entrada testimonial en la política vasca, en primer lugar, una entrada testimonial que va a ser un auténtico terremoto político si conseguimos que el mensaje de Vox se pueda lanzar desde la tribuna del Parlamento Vasco. Y en Galicia lo mismo, creemos que la entrada de Vox puede ser testimonial si no determina la mayoría absoluta, o incluso determinante si es un escaño que Feijóo necesita para gobernar. Si en Galicia logramos esa representación para mantener vigilado a Feijóo, para que Feijóo deje de mirar con un ojo a la izquierda en cuanto al separatismo, habremos obtenido un gran triunfo. Yo creo que es lo realista, es decir, a los gallegos, que sabemos que no vamos a lograr el triunfo que nosotros deseamos y que desean nuestros electores, pero que probablemente podamos obtener representación en contra de lo que siempre dicen las encuestas, y que esa representación sirva para que Galicia sea un poco mejor y para que en Galicia haya más libertad, porque hemos visto que la Galicia de Feijóo pues es una Galicia que precisamente por esas derivas progres y filonacionalistas de Feijóo es una Galicia en la que hay menos libertad. Lo hemos padecido en Lugo, lo hemos padecido el otro día en Santiago, lo padecimos también en Pontevedra cuando hicimos el inicio de campaña y nos gritaban diciendo que íbamos a acabar en una cuneta. En Galicia se están viviendo cosas que son muy preocupantes. Hay un germen de odio que puede convertirse en terrorismo político, en terrorismo ideológico en el futuro con relativa facilidad. Por eso yo creo que es verdaderamente urgente que una fuerza política como Vox esté en Galicia y también esté en el País Vasco. Sí, es que eso de poner, digamos, que Feijóo vuelva al cerco realmente, porque es que escuchamos el otro día a Ángeles Vázquez, que es la consejera de Feijóo de Medio Ambiente, diciendo que Galicia es un país y demás. Es que están ya dando paso a pues como un PNV, pero en la primera fase, ¿no? Bueno, y lo grave es que arrastran al Partido Popular Nacional, ¿no? La consejera dice que es un país, que es un término quizá no tan preocupante, ¿no? Porque me estoy pensando en los pimientos del país, que no se sabe si son de Padrón o de Guernica, pero Casado ha hablado de Galicia como nacionalidad histórica y Feijóo ha hablado de Galicia como nación histórica. Entonces, bueno, nosotros pensamos que Galicia es algo mucho más importante, que es una región de la nación española. Eso es, yo creo que algo que a los gallegos les produce mucho más orgullo que las invenciones y delirios del señor Feijóo, ¿no? Que nos preocupa mucho que arrastre al señor Casado. No debería dejarse arrastrar porque Feijóo incluso rehuye de las propias siglas de su partido. Solo dice Feijóo y oculta las siglas del Partido Popular en Galicia, ¿no? Que es una demostración de hasta qué punto un político solo piensa en él mismo y no en un proyecto. El que un día oculta el nombre de su partido, otro día oculta el nombre de España. De hecho ya lo está haciendo Feijóo con el Galicia, 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 Galicia al cubo. Pues nosotros decimos Lugo, Galicia y España. ¿Por qué? Pues porque creemos que España es plural y que no se entiende Galicia sin España ni España sin Galicia, porque es lo mismo, es una unidad que no podemos disolver, que han construido generaciones de españoles. Y esas tentaciones de Feijóo, queriendo regalar los oídos del separatismo gallego para que le voten, son muy peligrosas, porque pueden hacer que la Galicia de hoy, que es una Galicia que no está tan mal como otras regiones españolas, acabe convertida en el futuro en una Cataluña. Y nosotros venimos a impedir eso. Se cortarlo de raíz para que eso no evolucione. Luego, en cuanto a las medidas, bueno, primero los grandes problemas que ves en Galicia, evidentemente uno de ellos es el nacionalismo, cómo se está poco a poco está germinando, está consiguiendo más adeptos, como el propio Feijóo se está centrando hacia allá. Pero ¿qué otros problemas ya, más del día a día, podríamos decir, ¿no? Para los... Bueno, en primer lugar, la tentación nacionalista, que lleva al empobrecimiento. En segundo lugar, las tentaciones izquierdistas, como Feijóo se deja llevar por toda la
los mantras progres a la hora de aplicar legislaciones de género. Y en tercer lugar, y no menos importante, quizá podríamos decir que está casi en el primero, el empobrecimiento de Galicia, una Galicia que camina hacia la desindustrialización y hacia los problemas crecientes del mundo rural, porque Galicia es una tierra, es una región de las más rurales de España, y creo que hay que poner un especial acento en la ayuda a esas personas. Por eso nosotros estamos insistiendo en ese mensaje y en la defensa de nuestros propios productos y en la atención permanente y eficaz a las personas que viven en el mundo rural. Hay que fijar la población gallega en esos pueblos, en esas aldeas, hay que darles oportunidades y hay que evitar que las obsesiones ideológicas acaben con el cierre de determinadas empresas en Galicia. Entonces, es, digamos, ponerse del lado de la gente, ¿no? Los problemas reales que hay, pues abordarlos directamente, eso es lo que propone Vox, digamos, ¿no? Bueno, Vox eso lo propone siempre y a veces está en debates de altura, pero tanto esos problemas concretos que la gente percibe como suyos de una manera muy primaria, como esas cosas que resultan quizá debates de altura, ¿no? El de la unidad, el de la concordia, que parecen menos importantes, pero que son esenciales, porque si no defendemos las propias bases de nuestra democracia, del orden constitucional o de lo que significa España como nación histórica a lo largo de los tiempos, eso también nos llevará a la pobreza y a la falta de libertades individuales. Santiago, antes, ya para terminar, me gustaría enseñarte una foto y que me digas qué opinas, que está circulando por las redes sociales. La foto famosa del puro. En realidad no me persiguen a mí, te persiguen a ti. Yo solo estoy en medio. Es totalmente como Donald Trump, ¿no? Bueno, por suerte para los españoles no solo está Santiago Abascal en medio. Y no solo Vox. Yo creo que hay muchas personas que están frente al totalitarismo en España. Si solo fuese Vox estaríamos perdidos. Yo creo que la sociedad civil también hay de manera creciente muchos españoles con un gran compromiso para defender las libertades y para defender la unidad. Y en cuanto a la foto en concreta, pues es en mi tierra y yo conozco a esa canalla que nos quiere quitar las libertades y que nos quitaría la vida si pudiera. Y me pareció que el mejor modo de mostrar mi tranquilidad frente a ellos era ese gesto en ese momento, ¿no? Entregarlos un puro y decidí encenderlo justo en ese instante. Es verdad que no lo disfruté como en otras ocasiones, pero me pareció la mejor manera de decir que no me iba a mover de allí, que esa era mi tierra y que estaba ejerciendo mi libertad y que no me iban a quitar ni una ni otra. ¿Hay optimismo de cara a País Vasco y a Galicia? Yo siempre lo tengo, pero el optimismo se crea con trabajo, con lucha, con convicciones. Es decir, no es puro voluntarismo, sino que realmente creo que estamos haciendo cosas muy importantes y las percibimos por la calle. A veces cuando salimos del Congreso o vemos las redes sociales, especialmente Twitter, donde la izquierda es muy agresiva y muchos se aprovechan del anonimato, uno sale con una sensación mala, ¿no? Te pone mal cuerpo casi. ¿Qué cosa ha tenido que ir el Congreso? Y sale a la calle y piensa que va a encontrarse una pelea, una agresión inmediatamente, una amenaza, y todo lo contrario. Nosotros en la calle, cuando no hay anonimato, claro, y cuando no convocamos los actos y vamos caminando, lo que nos encontramos es gente educada que nos saluda, que nos da las gracias, que nos da ánimos, y al que no le gustas, pues no te dice nada, no te insulta. Realmente hay un peligro de polarización, de crispación que está dirigido desde la izquierda política y mediática, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. La sociedad es mucho mejor, la sociedad española, el pueblo español es mucho mejor que esos líderes políticos. Yo creo que si somos capaces de trasladar eso, habremos hecho un buen servicio a España. Santiago Abascal, gracias por esta entrevista. Gracias a vosotros. Vox ha llegado a Galicia para defender un proyecto contra el nacionalismo que no deja de crecer en esta región. Vox entiende que la identidad gallega no es otra cosa sino sentirse español por encima de todo. Vox va a defender unas ideas y valores que ninguna otra fuerza política defiende. Hablamos de seguridad, hablamos de natalidad, hablamos de trabajo sobre todo. Desde Vox, como decimos siempre, la mejor política social que podemos tener es un trabajo digno. Este es el proyecto de la formación de Santiago Abascal para Galicia. En primer lugar, fortalecer lo común, fortalecer la unión frente a la división. Vox aboga por frenar la imposición del nacionalismo en las instituciones políticas, educativas y jurídicas. La lengua debe ser motivo de unidad, no de división, y no ha de generar desigualdad entre españoles. Es parar la política lingüística del señor Feijóo.
Debemos dar la libertad a los padres de escoger y elegir libremente en qué idioma quieren educar a sus hijos. Segundo, proteger a los trabajadores. Habrá un sindicato al que los españoles podrán afiliarse, que defenderá exclusivamente sus intereses, que no estará al servicio de ningún partido político ni de ningún tipo de causa ideológica. Que los trabajadores no van a ser la moneda de cambio de los intereses izquierdistas que quieren llevar a la lucha de clases y a la confrontación social. Tercero, fomentar la natalidad. Vox busca proteger la familia a través de un plan de incentivos fiscales. Apuesta por la natalidad frente a las políticas de inmigración ilegal de la izquierda. Cuarto, defender el mundo rural y la pesca, poniendo todo tipo de facilidades. Eliminar las trabas burocráticas que todas las empresas, todos los agricultores, todos los ganaderos y toda la gente del mar gallega se encuentra día a día. En quinto lugar, garantizar la seguridad, reforzar la lucha contra el narcotráfico y apoyo a las familias afectadas. Vox no cejará jamás en el apoyo y defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los que ahora pido un fuerte aplauso. Sexto, aliviar los bolsillos de las familias gallegas con menos impuestos. Como siempre decimos, el dinero al final donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente, ¿no? Séptimo, garantizar el bienestar de los gallegos, no de los políticos. Menos administraciones, menos duplicidad de absolutamente todo. Vox establecerá una auditoría obligatoria anual de todos los entes públicos y cierre de los chiringuitos ideológicos. Octavo, aumento del salario a los profesionales sanitarios en un 20%. Noveno, derogar las leyes ideológicas como la LGTBI y todas aquellas que atenten contra la libertad de los gallegos. Décimo y último, garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones. Las cámaras del Toro Televisión estuvieron en Orense en el acto de Vox. Es un partido que viene a romper no solo el consenso progre, sino también los chiringuitos progres. Viene a romper lo políticamente correcto. Lo que es muy importante es que en ese mar de progres haya una isla donde estén nuestros 4 diputados provinciales defendiendo las ideas, los valores, las tradiciones, la nación, la familia, que jamás defenderán los progres de ningún otro partido. Porque tenéis que dar una batalla cultural, cada uno en vuestro ámbito. Nuestros diputados lo harán en las instituciones, nosotros lo haremos en el Congreso, nuestros diputados europeos en Bruselas, los concejales que tenemos por toda España a nivel local, pero cada uno de vosotros tiene que contribuir. Tras el evento, hemos hablado largo y tendido con Espinosa de los Monteros sobre la cita electoral decisiva para Galicia que tiene lugar este domingo. Bueno, Iván, has dicho en el meeting que realmente Galicia, durante la época de Feijóo, estos últimos 11 años, pues está peor, ¿no? Al fin y al cabo, después de casi, más de una década. ¿Qué problemas tiene Galicia ahora que no tuviera antes? Bueno, yo le he preguntado a la gente que ha venido, que son los que han vivido aquí en estos 11 años de gobierno de Feijóo, si después de 11 años encuentran que Galicia está mejor o peor en distintos aspectos. Galicia está mejor o peor en demografía, por ejemplo, en natalidad, y me han dicho peor. ¿Está mejor o peor en el mundo de la pesca? ¿La flota pesquera gallega está hoy mejor? No, peor. ¿La agricultura, cómo está, mejor o peor? Peor. ¿La industria? Sustancialmente peor. ¿El comercio? ¿El empleo? ¿El futuro de los jóvenes? ¿La economía? Y todos me han dicho que estábamos peor que hace 11 años. Yo creo que la medida para saber si uno debe votar o no a un gobernante, después de un tiempo suficiente para comprobar si lo está haciendo bien o mal, es simplemente saber si después de un tiempo como 11 años, su ciudad o su provincia o su región o su país está mejor o peor. Y en todos los apartados en que he ido preguntando a la gente que teníamos cerca, nuestros votantes y simpatizantes, nos han dicho que peor. Por tanto, yo creo que no hay mejor medida para saber si uno debe o no debe volver a votar al mismo. De otra forma, que se hace para saber un poco por dónde va la intención de voto son las encuestas, unas encuestas que no son muy favorables a vos, pero que nunca lo han sido en realidad. ¿Qué opinas sobre estos últimos estudios demoscópicos? Bueno, yo creo que las encuestas se manipulan al gusto del que las encarga, ¿no? Y tenemos un consenso progre no solo en la política, sino también en los medios de comunicación. Y en toda la televisión y Vox son dos excepciones a la regla general de ese consenso progre. Y las encuestas se utilizan, como digo, para dirigir a la gente
en el sentido que quieren los políticos y los medios progres. Entonces lo que dicen es lo que han dicho siempre, que Vox no va a entrar. Dijeron que no íbamos a entrar en Andalucía, y no solo entramos, sino que fuimos decisivos para quitarnos de encima al gobierno socialista después de 40 años. Dijeron, yo he escuchado a Isabel Díaz Ayuso en su momento decir que Vox no iba a entrar en la Comunidad de Madrid, y luego pues entramos también con 12 diputados que han sido claves para que ella pudiera gobernar. Entramos en el Ayuntamiento, entramos en Murcia, hemos entrado en distintos parlamentos autonómicos, hemos entrado con fuerza en el Congreso, donde nos decían que íbamos a pasar de 24 a 16 diputados y hemos pasado de 24 a 52. Nos dijeron que no entrábamos en las europeas, ahí tenemos 4 diputados. En fin, nos han dicho tantas veces que no entrábamos en distintos sitios que ya sabemos el valor que tienen las encuestas, que es cero. ¿Crees que el factor miedo, porque el Partido Popular lo ha estado usando durante mucho tiempo, el factor miedo, bueno, vamos a apostar por la mayoría, si votáis todos al Partido Popular, pues evidentemente sacaremos un mejor resultado que si se dispersa el voto? Eso lo han vendido muchísimo tiempo en todas las elecciones y no les ha terminado de funcionar, pero ¿crees que en esta ocasión puede que funcione o crees que la gente ya ha dicho, ya basta, voy a votar lo que creo y no con ese miedo, ¿no? Esa mieditis? Lo que pasa en el Partido Popular es una historia de renuncias, ¿no? Yo creo que Feijóo ha renunciado al Partido Popular y de hecho aquí uno puede ver en toda su publicidad institucional que no aparece la palabra PP ni Popular, tampoco aparece, por cierto, la bandera española en ningún sitio, ¿eh? Así que ha renunciado al PP, ha renunciado a España, de la misma manera que el PP ha renunciado a entusiasmar a la gente, ya solo apela al miedo. Es decir, cuando ellos hablan de voto útil, lo que quieren es instaurarte el miedo de que tu voto no vaya a valer para nada, pero claro, ¿de qué sirve votar a una persona que representa valores distintos a los que uno tiene? Mi voto estoy seguro que puede ser muy útil para el Partido Socialista o para el PNV, pero no es útil que yo vote a partidos que defienden cosas en las que yo no creo. Y eso es lo que sucede aquí. Aquí tenemos, como en el conjunto de España, pues un consenso progre, donde está el PSOE, el PP, los nacionalistas, en fin, que están más o menos de acuerdo en casi todo. Y luego está Vox, que es una alternativa, la única que hay al consenso progre, y por eso todos estos atacan a Vox. Bien, pues, en eso consisten las elecciones, en que la gente libremente decida qué le representa mejor. ¿Te representa mejor el consenso progre en el que estamos instalados con todos los demás partidos? ¿O te representa mejor la defensa de ideas, de valores, como es la tradición, la familia, la nación, la unidad, la libertad para que podamos emprender, crecer, la menor regulación? ¿Esto es lo que te representa o estás más contento en el consenso progre? Pues ellos apelan al miedo. Y es verdad que hay mucha gente que vota con miedo, pero también es verdad que hay gente que vota con entusiasmo, que vota con esperanza, gente que vota con sentido de trascendencia, gente que vota pensando en aportar a algo un poco más grande que uno mismo o que su terruño, y desde luego algo más grande que su región, porque ser parte de España y ser parte de la hispanidad es algo mucho más elevado, mucho más aspiracional y mucho más bonito que estar pensando solo en tu pequeño terreno, en el que yo creo que te vas a defender mal si no eres parte de algo un poco más grande y un poco trascendente. ¿Crees que Feijóo tiene miedo a Vox? Porque si no os considerara una amenaza, posiblemente ni siquiera hablaría de vosotros y normalmente lo que hace es hablar muy mal de vosotros. Puede que le cause pavor la llegada de Vox porque a lo mejor le hace entrar en cintura, ¿no? Que le pongáis donde a lo mejor era otro Partido Popular de antaño, ¿no? Naturalmente, bueno, él lo que tiene miedo es que vayamos a controlarle, que vayamos a contrastar, que las cosas que dice luego no son las que hacen, que vayamos a comprobar si está realmente defendiendo la agricultura, la industria, la pesca, la economía, el comercio, porque si lo está haciendo muy mal, porque las cosas están peor que hace 11 años. Y por tanto lo más probable es que o no lo esté haciendo o que lo esté haciendo muy mal. Y en ambos casos, tener por primera vez a alguien que le lleve la contraria, tener por primera vez a alguien que le recuerde aquello que él no defiende, esos valores, esas tradiciones, esas ideas de las que hemos hablado, naturalmente que le causa miedo, porque Vox es un partido disruptivo, es un partido que viene a romper ese consenso progre en el que han vivido instalados algunos muy cómodamente, como el señor Feijóo, retroalimentándose con la prensa subvencionada a la que él paga para que luego hablen bien de él. Y claro, romper eso pues es muy incómodo, yo lo comprendo. Pero es que aquí no estamos para satisfacer a Feijóo, estamos para satisfacer a por lo menos 114.000 gallegos que nos votaron en noviembre y yo creo que pueden ser algunos más en estas elecciones autonómicas. Pero hay un mensaje en las 10 medidas, el primero de ellos, fortalecer lo común frente a quienes nos separan, que me parece un mensaje, la verdad, que muy bonito y lo has explicado muy bien hoy con los jóvenes, eso de cómo unir y no desunir. Si puedes elaborar un poco porque la verdad que es un mensaje. Yo creo que cuando mejor le ha ido a Galicia y cuando mejor le ha ido al País Vasco y en general cuando nos ha ido mejor a todos los españoles es cuando hemos estado unidos, cuando hemos ido dentro de un mundo cada vez más competitivo, más global, más difícil, cuando hemos actuado al unísono, cuando hemos actuado juntos. Y hemos visto multitud de ocasiones en nuestra historia y también recientemente. Y cuando peor nos ha ido es cuando precisamente se ha abonado la diferencia, se ha buscado sembrar el odio entre los que son de distintas regiones o distintas provincias, o los que hablan distintos idiomas, olvidando que tenemos un idioma común, que es el español.
y renunciando a una parte importantísima que yo siempre menciono cuando hablamos de la trascendencia, que es la hispanidad. La hispanidad es un valor que tenemos heredado de nuestros abuelos y que tenemos que legar a nuestros nietos, y que es algo tremendamente afortunado que tengamos, porque nos abre las puertas de un mundo de hispanoparlantes que es global, eso sí que es global. Y renunciar a eso, y renunciar a lo común, y renunciar a nuestra historia, y renunciar a nuestro ADN, es renunciar a nuestra identidad, y es renunciar absurdamente a una ventaja competitiva que nos ha llegado caída del cielo, que no es mérito nuestro, que es mérito de nuestros ancestros, y que sería absurdo renunciar a ella, como digo, en un mundo tan competitivo, en un mundo global, en el que si nos empeñamos en centrarnos en lo pequeño, en lo intrascendente, en tu terruño, pues nos vamos a ver absolutamente arrasados por otros que vienen con otro tamaño. Por tanto, la unidad es siempre un valor superior de la separación, y no solo la unidad de España, sino el recordatorio de nuestros vínculos, de nuestra historia, de nuestra cultura común con Hispanoamérica, que es también un enorme valor para todos nosotros. Iván, al final del acto se te ha acercado un chaval que tendría unos 10, 12 años. Bueno, os he visto conversando, ¿qué te ha comentado? Ha sido muy impresionante, ¿eh? Se me ha acercado un niño muy educado. Me ha dicho, señor, ¿puedo hablar con usted? En medio de todo ese follón de gente y tal. He dicho, claro, claro. Se ha puesto ahí un momento con él, cuéntame. Y le quiero explicar lo que me ha pasado en el colegio. Tenía un profesor sustituto que vino un día, que no me conocía, y me vio con un bolígrafo de Vox, que me había dado mi padre y que yo utilizo en clase. Y me lo quita. Y me dice, ¿tú sabes lo que es Hitler? Fíjate, el profe sustituto al niño de la clase le quita el boli de Vox y le dice que sí sabe lo que es Hitler. Y dice el niño, sé lo que es, y Vox es otra cosa. Y el profesor te dice, aléjate de Vox. Y el niño le dice, no puede contestar al profesor, pero me dice, me quitó el boli, pero no me quitó el convencimiento. Para que luego digan que no hay adoctrinamiento. 12 años. Y le he dicho, la verdad es que eres un valiente, te felicito. Estás en desigualdad de condiciones porque no puedes luchar contra tu profe, porque el profe tiene una autoridad sobre el niño que está malversando. Ese profe habría que abrir un expediente por hablarle al niño de política. Pero el niño ha tenido la madurez de confrontar al profesor y decirle que no le iba a convencer. Podrá quitar el bolígrafo, pero lo que ha hecho con ese niño, que es especialmente valiente, ha sido reforzarle sus convicciones. Con 12 años. Hay futuro. Pues Iván, ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. El País Vasco, una región dominada en los últimos tiempos por el nacionalismo, un problema que tiene como consecuencia la falta de libertad. Estuvimos en el mitin de Vox en Vitoria, que fue blindado con una tremenda presencia de ertzainas por lo que pudiera ocurrir. El mitin se desarrolló con normalidad gracias a la policía autonómica, que con su dispositivo frenó a un grupo de filoetarras que intentó acercarse a la Plaza de los Fueros, donde se celebraba el acto. Que muchos piensan como nosotros, muchos anhelan tener libertad, muchos quieren decir lo que está y denunciar lo que está pasando aquí con el euskera, la imposición ideológica, el nacionalismo excluyente, pero todavía no se atreven. Y por eso, hoy, más que nunca, es necesario tener a gente como Amaya en los parlamentos diciendo lo que piensan muchos aquí y no se atreven a decirlo. En el País Vasco, si te posicionas como votante de un partido que defiende la unidad de España y la libertad, eres, como poco, señalado. Hemos hablado de este triste hecho con la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Bueno, Rocío, has hablado en el meeting del miedo, ¿no?, que se vive al fin y al cabo en el País Vasco, de cómo se aplaudían con las ventanas, con las persianas cerradas, para que no se viera quién era la persona que aplaudía a Vox, ¿no? Hemos venido caminando por la calle Postas y de repente hemos empezado a escuchar aplausos, primero tímidos, luego más, y mirábamos las fachadas y no veíamos quién aplaudía. Y resulta que las persianas estaban bajadas y aplaudían al paso de la gente de Vox. Hemos aplaudido todos. A mí me ha resultado emocionante y por otra parte triste, porque es la constatación de que no hay normalidad en el País Vasco y que si quieres defender, si te sientes español y quieres defender la libertad, muchos lo tienen que hacer todavía detrás de la persiana. Pero para levantar esa persiana y poder hablar con claridad y con libertad hace falta que la gente de Vox esté en los parlamentos, porque nosotros no tenemos miedo a hablar de que en País Vasco se puede uno sentir español, vivir con libertad, hablar en castellano y que ya basta.
ya basta de esta imposición y ya basta de pues del nacionalismo excluyente que el PNV impone, que los del tiro en la nuca imponen con la violencia y que los grandes partidos aceptan pactando con los del PNV, porque es lo que siempre ha pasado con el PSOE y con el PP. Claro, es que esto al fin y al cabo no es solo problema de ellos, que son los que empujan, sino de los que se dejan empujar, ¿no? Se quitan de en medio y no hacen una oposición fuerte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los grandes partidos, se han dejado llevar por los intereses a corto plazo y han olvidado hacia dónde tienen que mirar la visión con luces largas, que es la de buscar lo mejor para España y defender la unidad de España, defender la libertad y defender que queremos dejarles a nuestros hijos España como la hemos conocido nosotros, unida, y no estamos dispuestos a claudicar. Y en los grandes partidos ya hay poca gente que esté dispuesta a no claudicar. Están pensando en su partido y no están pensando en España. Y bueno, has comentado en el mitin también que te han dicho vete a Cuba. Es como si el País Vasco fuera exclusivamente de ellos y no de todos los españoles, ¿no? Como que Guipúzcoa es tanto mía como andaluz, como Granada o Jaén o Sevilla es tanto suya también. Sí, bueno, a ellos les fastidia, a mí me mandan a Cuba, pero hoy lo que he venido es a tierra alavesa, a la tierra de mi abuela, también de Tuesta, y eso les fastidia mucho más, ¿eh? Y a Monasterio, que es un pueblo de Vizcaya. Entonces, lo que tienen que aprender es que aquí nos tenemos que sentir españoles, tenemos que ser capaces en tierras vascas de sacar la bandera española sin ser insultados, sin sufrir la violencia, y esto es lo que viene Vox a defender, a romper con el silencio y con el miedo. Ese 12 de julio empieza la reconquista del País Vasco. Empieza la reconquista con la voz de la libertad, que es la voz de Vox. Es la única fuerza política capaz de cambiar la agenda del nacionalismo en Euskadi. Somos el partido que va a poner el pie en la pared a la obligatoriedad del euskera, el pie en la pared a la dictadura de género, el pie en la pared en la corrupción nacionalista y el pie en la pared al nacionalismo. Macarena Olona y Ortega Smith tuvieron que soportar una vez más que los radicales intentaran arrebatarles su derecho a expresarse en la localidad de Oñate, Guipúzcoa, pero no lo consiguieron. ¡Cachorros de ETA! ¡Oñate es España! ¡No os tenemos miedo! No lo tuvimos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora. Venimos a reclamar nuestra tierra, porque la libertad se defiende. Y a los que llaman fuerzas opresoras, fuerza de la represión, nuestra Guardia Civil, hoy venimos a homenajearles. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España! Eso sí, los representantes de Vox tuvieron que salir escoltados por la Policía Autonómica Vasca. La situación en el País Vasco es dramática y la campaña de Vox da fe de ello. Hemos charlado con Javier Ortega Smith sobre este asunto y sobre las medidas de Vox para el País Vasco. Está siendo una campaña, por un lado, muy emotiva, porque son tantas las personas que se nos acercan con lágrimas en los ojos diciéndonos por fin habéis llegado, por fin nos ayudáis, por fin no estamos solos, por fin alguien dice todo lo que otros han callado. Y por otro lado es una campaña injusta, porque no estamos en igualdad. Evidentemente, tener que celebrar todos, absolutamente todos tus actos rodeados de antidisturbios, con los cachorros proetarras, los esbirros del PNV tirándote botellas, insultándote, amenazándote, no dejando que entren en nuestros actos y no dejando salir de los actos, que tardamos hasta 2 horas en abandonar los lugares, siempre custodiados por la Ertzaintza, que por cierto aprovecho una vez más para agradecerle su magnífico trabajo, pero muy esperanzados en que vamos a entrar en el Parlamento Vasco, se va a escuchar de una vez por todas la voz de la libertad, la voz de la defensa de unas provincias vascas unidas al proyecto nacional, y va a empezar a contar la cuenta atrás del totalitarismo, del PNV y de sus esbirros, que otros han callado o que han negociado durante décadas para mantenerse en la Moncloa. Cada insulto, cada piedra, cada botella es un argumento que nos refuerza que estamos en el camino cierto. Cuando aquí en el País Vasco dices que quieres libertad en las escuelas para que los padres puedan educar a sus hijos en la lengua común del español, y te tiran piedras y te insultan, y cuando señalamos y decimos que el PNV tiene comprado el voto a base de una red clientelar, de miles de funcionarios, de organismos, de no permitir que se mueva
ni una hoja en el País Vasco si no pasa por el control del PNV, demuestra que estamos en el camino cierto. Y por eso sabemos que hay muchísimos vascos que, aunque de momento no se acercan a nuestros actos por miedo, todos esos vascos tienen que saber que el día 12 de julio se puede cambiar. Puede haber una elección de verdad útil y necesaria, que es elegir entre los que defendemos un País Vasco en libertad, unido al proyecto nacional, próspero y con trabajo, y los que siguen creyendo que el País Vasco, que las provincias vascas tienen que seguir siendo un cortijo del PNV y de los proetarras. Y a este control vasco del que hablas tampoco escapan los medios de comunicación, porque han pasado 5 meses y los 2 trabajadores del vertedero de Zaldívar ahí siguen, y en cambio el silencio mediático ha sido vergonzoso. Bueno, silencio mediático y silencio del propio gobierno vasco, que no ha dicho ni pío. Sí, esto es un denominador común de los separatistas. Ocurre igual en Cataluña, ocurre igual en la Galicia de Feijóo, lo digo porque también estamos allí en campaña. Cómo compran a los medios de comunicación. Es una cosa verdaderamente repugnante. Hemos tenido casos verdaderamente aberrantes, entrevistas que han sido vetadas, noticias que han sido retiradas. Todo lo que sea denunciar, como aquí en el País Vasco, lo que está pasando, lo controlan todo, controlan los medios de comunicación. Es otro de los resortes de este totalitarismo. Es otra muestra más de que no hay democracia. La democracia, entre otras cosas, tiene que tener unos medios de comunicación libres, como es esta casa vuestra de Intereconomía, pero esta omertá, este silencio, el tapar los asuntos que no les interesan, el ocultarlo, pues la verdad es un signo más de todas las dictaduras, y esta es una dictadura política que se aplica desde hace 40 años de manera férrea contra la libertad en el País Vasco. Bueno, veremos si Vox consigue finalmente acabar con ese secuestro, y en parte tenéis muchas medidas, 10 medidas, entre ellas, por ejemplo, acabar con la inmigración ilegal en el País Vasco, que parece que al PNV pues le parece genial, ¿no? Muchos jóvenes vascos que no tienen trabajo, que se han tenido que marchar. Hay muchos vascos, muchos gallegos y muchos catalanes que quisieran poder tener esas ayudas, y es una auténtica injusticia que quienes han entrado en el país de manera ilegal y a pretender ejercer y tener unos derechos que no se los han ganado, porque para tener derechos hay que haber asumido obligaciones. Y añado una cosa más, el tema de los menas. Esto es algo así como si un padre largase a la calle a sus menores y le exigiese al vecino de enfrente que les diese de comer, que les llevase a la escuela, que les diese ropa. Oiga, es una obligación suya, son sus menores, y es una vergüenza que encima esos menores, encima de que se les está acogiendo y se les está ayudando, vayan en manadas cometiendo delitos. Por otro lado, otra de las medidas que lleváis es el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, porque hemos visto cientos de actos de homenaje a los terroristas de ETA. Eso no cabe en una democracia, en una democracia completa, ¿no? Evidentemente nunca habrá democracia ni libertad cuando los homenajes se hacen a los terroristas y se humilla y se olvida a las víctimas. Es una muestra, es la muestra más palmaria. No puede haber un ejemplo más sangrante de inmoralidad de una sociedad, de enfermedad de una sociedad, donde se permite que en 6 meses haya 126 homenajes a criminales, a asesinos en sus pueblos. Eso debería ser un delito. De hecho es un delito, pero no se cumple, no se ejecuta. Deberían ser detenidos todos los que organizan estos actos, y el homenajeado debería ser penalizado también por exaltación de ese terrorismo, por vanagloriarse de haber pertenecido a una organización terrorista. En cambio, los que murieron a mano de estos criminales, los que lo dieron todo como policías nacionales, guardias civiles, fuerzas y cuerpos del Estado, civiles, que tengan que vivir callados, con su dolor, en sus casas, cuando debería haber un homenaje en cada plaza, en cada ciudad donde falleció y donde fue asesinado o donde quedó gravemente herido cualquier español. Así que evidentemente es el mayor ejemplo de la enfermedad y de la inmoralidad que puede haber en España. Yo creo que esto de verdad, creo sinceramente que esto no ocurre en ningún país del mundo. Pero lo cambiaremos porque la inmensa mayoría de los españoles somos gente sencilla, gente normal y gente que sabe valorar a sus héroes, a sus víctimas, y sabe perseguir a sus criminales. Otra de las medidas es proteger a los trabajadores tanto en el País Vasco como en Galicia. Anunció Santiago Abascal que vais a crear un sindicato. ¿Qué es lo que pretendéis con esto? Que haya realmente sindicatos que protejan realmente a los trabajadores y que no estén al servicio de, pues por ejemplo, de PSOE y Podemos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que hemos tenido hasta ahora han sido unos sindicatos de clase absolutamente sectarios,
absolutamente impregnados por la ideología del comunismo, que ha sido la mayor aberración en la historia contra los trabajadores. Los países que han sufrido y que sufren el comunismo o el socialismo es donde los trabajadores han sido peor tratados, donde menos derechos han tenido y donde menos posibilidades han tenido para prosperar y donde más se ha arruinado la economía. Y luego hemos tenido a los caraduras y a los sinvergüenzas de los sindicatos viviendo de millonarias subvenciones que pagamos todos los españoles, incluyendo todos los trabajadores, que no han servido para nada, porque cuando han tenido que defender a los trabajadores, lo primero que han hecho ha sido negociar con el gobierno de turno sus prebendas, pero no los derechos de los trabajadores, que incluso se lucran cuando se producían ERES, eran los primeros en cobrar por los trabajadores que estaban expulsando a las empresas, que han abandonado a empresas que se están cerrando ahora tras el COVID. Es decir, hemos tenido unos sindicatos que no han servido para nada, primera idea. Segunda idea, que han vivido del cuento, es decir, del dinero público de todos. Y tercera idea, no menos importante, que no representan a nadie. Porque si sumas el total de españoles, de trabajadores de la población activa que están sindicados, en los mejores tiempos llegaban al 8%, en los mejores tiempos. ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de apoyar, para que luego navegue solo con su propia autonomía, con sus propios recursos, sin cobrar un solo duro ni un solo euro de subvenciones públicas, un sindicato que se financie por sus sindicalistas y un sindicato que defienda a los trabajadores, sin una connotación comunista ni socialista, sino que los defienda como lo que son, porque Vox nació, entre otras cosas, principalmente, además de defender la unidad de España, por los derechos de los autónomos, de los campesinos, de los agricultores, de los pescadores, de los pequeños y medianos empresarios, de la España que madruga, de la España que trabaja, de la España que levanta esta economía. Y ya está bien de que justo ellos sean los que no tengan quien les represente. Así que ese sindicato creo que va a tener mucho futuro, va a intentar aglutinar a la mayor cantidad de trabajadores de todos los sectores y esperamos pronto poder hacer un bonito acto de presentación. Y para ir cerrando la entrevista, Javier, un mensaje a Íñigo Urkullu que dice que no es o que no se siente español. Pues lo diré en una sola palabra, en dos palabras. Urkullu, eres un renegado. Y con eso creo que está dicho todo. ¡Viva España! La campaña de Vox ha llegado a su fin. Una campaña dura e injusta por las prácticas totalitarias de los separatistas y de la extrema izquierda, pero a su vez ha sido una campaña emotiva por el recibimiento de los vascos y gallegos a Vox. La formación de Abascal ha puesto la guinda a la campaña con un acto en la capital alavesa. Se acercó una señora y nos dijo: no he ido ni a un solo mitin porque tengo miedo. Vox ha llegado para que esa gente que nos vota pueda venir a los mítines y erradiquemos esa violencia de nuestras calles. De que tenemos que acabar con la delincuencia, con los pisos de ocupa, con la inmigración ilegal y que tenemos que poner a todas las ciudades vascas mirando hacia el norte y no mirando hacia la pobreza y el pasado. Eso es lo que vamos a hacer desde Vox. Pero al PNV eso no le preocupa. Riegan de millones sus chiringuitos ideológicos y lingüísticos. Con Vox se acabó la fiesta. Fue la destinataria de una piedra que no iba dirigida a Rocío, no iba dirigida al presidente, no iba dirigida específicamente a ninguno de los presentes, iba dirigida contra los millones de españoles y vascos, doblemente españoles, a los que intentamos dar la palabra. Ha sido muy positivo que padezcamos esta campaña sin libertad. Ha sido muy positivo que todos los vascos, que ya lo sabían, pero que toda España vea cómo se sigue viviendo aquí. Que se compruebe que lo único que se ha normalizado es el miedo, la falta de libertad, la amenaza y la violencia. En realidad, la provocación es que existís, que estáis vivos, que levantáis la frente y que no hincáis la rodilla. Esa es la provocación que nunca van a aceptar. Adelante, españoles de Álava, sin miedo a nada ni a nadie, en aumento de la justicia contra los malhechores. ¡Viva España! Hasta aquí el especial de la España Viva sobre las elecciones vascas y gallegas. Pero volveremos en septiembre para mostrarles el mensaje de Vox tal y como es,
sin filtros ni manipulaciones por parte de la izquierda mediática. Y lo haremos desde el Congreso.